Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras por ahí? Gracias por estar en sintonía de este nuevo episodio. Bienvenido a nuestro programa. El día de hoy tengo una entrevista con una persona ya conocida por varios de ustedes. Es una persona que es un experto en ventas, pero también es un emprendedor, una persona que ha pasado el proceso también de emprendimiento. Y hace unos días atrás estuvimos platicando de cosas de emprendimiento, de los negocios, de la vida, situaciones, y salió un tema bastante interesante, que es el tema que traigo para ustedes el día de hoy. Y ese tema está basado en uno de los trabajos, de los proyectos que él está haciendo en este momento. Así que quiero presentarte nuevamente a Luiraf García. De verdad que tuvimos una interacción súper interesante, un episodio bastante poderoso. Dicho sea de paso, es un episodio que está en dos partes porque la conversación se extendió. Así que sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Luiraf García y vamos a estar hablando sobre el tema sin temor al miedo. Póngale cuidado, sin temor al miedo. Chao. Este es el podcast de Celine Aranda. Conversaciones de vida, liderazgo y negocios que te ayudarán a descubrir quién tú eres. Principios prácticos que te ayudarán a tener una vida mejor, un liderazgo mejor y un mejor negocio. Qué poderoso. Ahora, sé que tienes un gran trasfondo en el área de ventas. Ahora, ¿cuáles son los miedos dentro de esa comunidad de vendedores? Si nos puedes hablar un poquito de eso. Mira, hay algunas cosas interesantes en cuanto a la parte de ventas, ¿no? Y esto, vamos a hablar un poquito de ventas, pero podemos también extrapolarlo a la parte de los negocios como tal. Sí, No, sí, no claro. solamente hay miedo a las ventas, sino que también hay miedo en la implementación de negocios. Pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito en la parte de ventas. Sí. Y yo diría que una de las cosas, de los temores más significativos de un vendedor es enfrentar las objeciones. Mm. Cuando una persona se sienta a negociar, lo primero que está esperando es que el comprador le haga alguna opción, le haga una pregunta. Y lo bonito de esto es que hay gente que lo ve como que, mira, el tipo no me quiere comprar, o el tipo es arrogante, o el tipo es esto, el tipo es aquello. Como dices tú, tenemos que tener un poquito de autogestión y switchar eso y decir, no, no, mira, no, el tipo más bien, en vez de señalarme o en vez de darme una apreciación negativa de lo que yo estoy vendiendo, es lo que me está abriendo su corazón y me está diciendo, mira, tengo dudas en cuanto al servicio postventa, tengo dudas en cuanto a la calidad del producto, tengo dudas en cuanto a la garantía y te está diciendo, este es como cuando tú tienes un examen y te dan las respuestas al lado, ¿no? Entonces tú vas marcando tu respuesta y tienes aquí. El tipo te está dando la respuesta. Ve, este es el examen, esta es la respuesta que yo quiero. Yo quiero que me responda qué pasa con las garantías. Entonces tú le vas a decir, no, mira, la garantía es esto, una garantía 30 días, 60 días, no sé qué cosa. Tiene una garantía extendida, qué sé yo. Entonces, ese es uno de los miedos y es porque la gente no entiende que las objeciones básicamente es parte de la ecuación del proceso de venta y que tienen que estar preparados para ello. Sí. Otra de las cosas es el hablar de precio. La gente, no, mira, el programa de coaching vale $3,000. Vale $3,000, vale $3,000. Pues, ¿no? Ahora, no es lo que vale, es lo que involucra. ¿Qué vas a aprender? En cómo lo puedes implementar? ¿Cuál va a ser el retorno de tu inversión? ¿En qué tiempo vas a empezar a ver esa inversión? ¿No? Entonces, eso es tu propuesta de valor. Cuando la persona entiende que tú tienes una propuesta de valor, es cuando va a poder verificar de que no son los $3,000 lo que importa. Lo que importa es, mira, sí, voy a aprender esto, voy a aprender esto, voy a aprender esto, voy a aprender esto y voy a aprender esto. Y bueno, de eso conocemos también nosotros, Claro. Tenemos bastante experiencia, ¿no? Sí. Ahora, eso es lo que define, es otra de las cosas importantes que define a un vendedor, es su propuesta de valor. Cuando él entiende... Te interrumpo, antes de que continúes. Basada en las objeciones. O sea, te escucho hablar y digo, ya va. Me interesa a mí como vendedor más bien tener a una persona que tenga objeciones. Por supuesto. Porque si yo estoy preparado y yo abarco esas objeciones de la forma correcta,
Entonces, esa venta que la cerramos, la cerramos. En comparación con aquel que no tiene objeción, que se mira todo lindo y todo bello, yo sé que nos ha pasado a los dos, y a la final no pasa nada. O sea, fue como un humo. Es como, pero ya va, me quitó 3 horas de mi tiempo y no pasa nada. Ujú. No tuvo ninguna pregunta, no tuvo ninguna objeción. Te dijo, sí, 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 claro, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y a la final no lo terminan haciendo. O sea que como vendedores debemos de amar las objeciones, porque si hay objeciones, entonces hay un interés, y si yo tengo la respuesta correcta, entonces voy a cerrar esa venta. Bueno, Eso está la, tremendo. la respuesta es sí y no. Te voy a explicar por qué. Ajá, sí. Hay objeciones que son objeciones reales y hay Ajá, objeciones que son objeciones escudos, ¿no? sí. Hay gente, sin embargo, ya la experiencia te enseña a detectar cuál es cuál. Ajá, Hay gente, mira, voy a hablar con mi esposa, déjame comenzar un poco la semana que viene. Cuando la gente empieza así, ya yo dije, lo perdí. ajá, Porque si tú le dices, ah, bueno, quiero hablar con tu esposa, vamos a hacer una cosa, vamos a llamar ahorita. Y, ah, no, es que bueno, está trabajando y no sé. Nunca está disponible. O sea, nunca. mm, Si la persona no quiere, no quiere, no quiere. O sea, así quieres hablar con la esposa, la persona nunca va a aparecer. sí. Entonces, esas serían las objeciones escudo. Pero hay objeciones reales que sí, bueno, hablamos un poco más de precio, hablamos un poco más de, yo quiero conocer más de cómo es cómo está la garantía, qué servicio por venta, por cuánto tiempo puedo traer yo el vehículo, si dentro de 30 días se me daña, qué garantía me estás dando, ¿no? Ujú, Entonces, esas objeciones son sumamente importantes. Mira, son tan importantes que uno de mis primeros trabajos aquí en Canadá fue para Rogers, que es una compañía, la más grande de telecomunicaciones aquí. Yo dirigía un equipo de trabajo. Y el primer día, el entrenamiento no fue un entrenamiento acerca de productos o de servicios, no, fue acerca de objeciones. Y ujú. yo, ya veis cómo vamos a empezar a hacer objeciones si no hemos visto los productos y los servicios. Y el tipo decía, el entrenador, que hoy es mi amigo, Mark, me decía, no, es que necesito que ustedes aprendan primero el por qué y luego van a aprender el qué. ¿Ok? Ese era el sistema de ellos, ¿no? Ujú. Y ellos trabajaban como un poquito en contrarreloj, pues, ¿no? Es como que en contra de la lógica. Pero bueno, ese era su sistema de trabajo y le funcionaba y le sigue funcionando hasta la actualidad. Sí. Entonces, bueno, el entrenamiento consistía en 2 horas diarias solamente de cómo enfrentar objeciones. Mm, O sea, todos los días teníamos 2 horas diarias de cómo enfrentar las objeciones. Vender un producto era, no, el teléfono es tal cosa, tiene tantos gigas, toma fotos, toma esto, toma aquello. Esto te lo aprendes en 5 minutos. Pero las objeciones tenían 400 objeciones en una lista. Y wow. cada vez que nos reuníamos, le íbamos agregando dos o tres, dos Mm, o tres, dos o tres, dos o tres. Entonces, no había manera de que tú no estuvieras preparado. Lo que pasa es que para tener la respuesta para 400 preguntas tenías que estar en claro. entrenamiento diario en cuanto a enfrentar objeciones. Entonces, sí, son muy importantes. Tener objeciones es una puerta abierta a la venta. Qué poderoso, poderoso. Qué tú recomendarías a un empresario que enfrenta, o un emprendedor que está enfrentando miedos de iniciar un negocio? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, lo primero que tenemos que hacer es preparar, ¿no? Ujú, Conocer el mercado, buscar un coach que nos asesore y nos dé, sobre todo una persona que esté ligada al tema, ¿no? Porque, como siempre solimos decir por ahí, zapatero a su zapato. Tú no vas a preguntar, vas a montar un restaurante, no vas a montar un coach no sé, de mentalidad puede ser, pero no vas a buscar un coach de vida. ujú, Tienes que buscar un coach de negocio, ¿no? ujú. Entonces, esa sería una de las cosas que yo les diría, prepárense, enfóquense, conozcan el producto, conozcan el mercado, conozcan la competencia. Hay montones, montones. Podemos tener un mapa ágil de negocio para que ellos entiendan cómo se mueve cada uno de los componentes del mapa ágil Ujú, y entender cómo es el big picture, ¿no? La foto gigante de este proyecto, ujú. pero necesariamente tienen que conocer el negocio en el que se van a meter. Excelente. Y hablando del mapa ágil, Viraf, quiero aprovechar para todas aquellas personas que
o emprendedores que dicen, bueno, ¿qué es ese mapa ágil? En los comentarios de este video en YouTube, ahí va a estar un link con esta herramienta que se las vamos a dar completamente gratis para ustedes, para que puedan empezar a trabajar. Mira, esto que tú nos mencionas es súper interesante porque yo creo que uno de los grandes miedos que el emprendedor tiene es que ha visto a otras personas que se han lanzado, ¿verdad? Se han tirado a un vacío y ha sido bastante doloroso, el impacto ha sido bastante fuerte. Entonces, creo que una de las cosas que un coach de negocios como tú, como yo, como varios de nuestros compañeros, trae es hasta cierto modo es esa malla de protección, ¿no? Antes de pasemos esto, probemos esto, miremos esto y luego para tener mejores resultados. Eh, cuál ha sido tu, ya sea personalmente o si conoces a alguien más, cuál ha sido alguno de los resultados que ha tenido ese emprendedor que ha tenido un coach versus aquel que no ha tenido un coach? ¿Cuál es el... Bueno, como te comentaba, este amigo que creó esta compañía, es una compañía, no sé si, no quiero mencionar el nombre porque no sé si necesito su permiso para hacerlo, Sí, no, pero es una de las empresas más famosas de aquí. Y él siempre estuvo de la mano de un coach que lo guió en este proceso. Yo los conozco bastante bien porque yo fui director, o sigo siendo director, quiero decir, de una organización que se llama Business Latin Networking, y en los inicios de la compañía trabajamos juntos, hicimos algo de marketing. Esa es una organización que nosotros dirigimos que es sin fines de lucro, simplemente ayudamos a las empresas latinas que ayuden a que creen un network que los ayude a prosperar. Esa es la palabra. Okay. Entonces, este muchacho estaba empezando con su negocio y ahí teníamos personas de marketing, personas de finanzas y ese tipo de cosas. Se fueron contactando unos con nosotros y bueno, fueron haciendo crecer su negocio, ¿no? Uh-huh. Pero ese sería uno de los ejemplos más palpables que tengo a mi lado. Ok, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y para ir concluyendo, Liraf, hay tanto de lo que podemos hablar, ¿verdad? En esta más de hora que llevamos en este episodio. Aunque vamos a tratar de ponerlo en dos partes a nuestra audiencia, parte 1, parte 2, para que lo puedan digerir y podamos volverlo a repetir y repetir, porque Liraf ha mencionado cosas tan poderosas como las estrategias de los Navy SEALs, la diferencia entre el temor, el miedo, la parte del miedo en los vendedores, el trasfondo de nuestra vida con los niños en la escuela, la iglesia, amistades que impactan ahora nuestro miedo. Liraf, y todo esto tú lo has venido condensando y poniendo junto en un libro, ¿no? Y entiendo que Eso es correcto. el libro es Sin temor al miedo. Sé que es un proyecto que estás trabajando en eso. Me gustaría que hablaras un poquito acerca de ese proyecto para que vayamos concluyendo y al mismo tiempo, bueno, cuando esté listo, nos los hagas saber para poder compartirlo. Mira, una de las cosas importantes que fui aprendiendo y puliendo en el desarrollo del libro fue la diferencia entre el miedo animal y el miedo de los humanos, ¿no? Por ejemplo, el miedo funciona para ambos en la misma intensidad porque todo el miedo nace de la glándula amígdala que está en el cerebro, entonces esa glándula dispara el miedo. La diferencia es que nosotros, los humanos, disponemos también de la corteza prefrontal, que es la del análisis, y los animales no sufren de eso. ¿Qué pasa con el comportamiento de un animal ante una situación de peligro y qué pasa con el comportamiento del humano ante una situación de peligro? El animal no acumula el miedo. Él reacciona y se acabó. Por ejemplo, una gacela en el medio de la sabana africana la persigue un león. Imagínate la gacela. La gacela está sentada, parada en una pastura, sí, comiendo tranquilamente. De repente se aparece un león, la sale a perseguir, y el león se cansa, ella vuelve a su punto y sigue comiendo. Entonces, 5 minutos después de una persecución donde pudo haber perdido la vida, la gacela llega al mismo punto y continúa comiendo. Otro ejemplo de un video que vi hace mucho tiempo es el de una cabra montés tratando de cruzar, saltando de un abismo o más bien desde un risco a otro, habiendo un abismo de por medio, ¿no? La cabra llegó,
ni siquiera miró para los lados, simplemente se concentró en que en todas esas rocas había un pasto creciendo del otro lado del risco y brincó y siguió comiendo. Fíjate, ella pasó volando prácticamente por un risco de yo no sé cuántos metros, arriesgando su vida para seguir comiendo. Entonces, tuvo miedo, claro, pero ella no, voy a mirar para los lados, voy a mirar para atrás, a ver qué dirán, qué pasa a los lados. Ella se enfocó, hizo su cálculo mental, hizo el brinco que tenía que hacer, movió los músculos necesarios, instintivamente, y logró llegar hacia el otro lado y continuó pastando. ¿Tuvo miedo? Por supuesto que tuvo miedo, pero no lo acumuló. El miedo fue instantáneo. En cambio, el problema con el humano es que el humano acumula el miedo. Inclusive el humano tiene miedo de lo desconocido. A veces tiene miedo de algo que no ha sucedido. Él lo piensa, mira, no, y si pasa esto, y si pasa aquello. Entonces, ese miedo es lo que nos frena a evolucionar en los negocios. Ese miedo es lo que nos frena a vender con profesionalismo, nos frena a vender con seguridad en nosotros mismos. Entonces, esa es la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Wow. Entonces, wow. El animal, el miedo lo limita al momento, mientras que el humano no tiene límites y lleva el miedo hasta el futuro. Wow, qué tremendo. Y me dio mucho lo que dijiste, el animal no acumula el miedo. Y luego nosotros muchas veces lo venimos acumulando y eso es lo que nos impide. De verdad que yo les pido a nuestra audiencia que vuelvan a escuchar esto una y otra vez, porque sé que algo va a empezar a pasar dentro de ellos. Mira, y para ir concluyendo, tengo una última pregunta que creo que es bastante poderosa y es, ¿cuál ha sido esa evolución del miedo a través de la historia de la humanidad, ese impacto? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es interesante porque fíjate, desde los principios de la humanidad, los cavernícolas, el hombre de las cavernas, ellos empezaron a fabricar armas con piedras y con lanzas, con pedazos de madera para defenderse de los dinosaurios, de los animales que los atacaban y ese tipo de cosas, ¿no? Ellos aprendieron a que tenían que resguardarse de los factores ambientales, la lluvia, las tempestades, los vientos, y empezaron a vivir en las cuevas. Entonces, el miedo los obligó a entender de que tienen que protegerse en una cueva. El miedo los obligó a entender de que tenían que hacer uso, por ejemplo, del fuego para defenderse de la fiera, de las lanzas, de las piedras, etcétera, para poder, inclusive, protegerse de otras comunidades, de otras tribus que quisieran invadir su territorio, ¿no? Después de eso, el hombre en su evolución entendió de que tenía que vivir en comunidad, ¿no? Para poder también protegerse unos con el otro y poder compartir un poco los beneficios entre ellos. Pero también surgieron algunas ciudades donde se crearon grandes murallas para proteger las ciudades de otros ataques, de otras comunidades, de otras tribus, de otros países, etcétera, etcétera. Y eso nos obligó también a crear más armas, ¿no? Entonces aparecieron las flechas, el arco, descubrimos la pólvora, empezamos a fabricar cañones, empezamos a fabricar rifles para defendernos por miedo a que nos atacaran otras tribus. Posteriormente, surgen de igual para seguirnos protegiendo algunas cosas como las vacunas. Entonces ya queríamos protegernos de las enfermedades, entonces queríamos vacunarnos para poder evitar morir por efecto de las enfermedades. Pero además entendimos que teníamos que nutrir a la familia, entonces teníamos miedo de morir por inanición y empezamos a cultivar y empezamos a criar animales, y esa crianza y esa preparación de los cultivos nos ayudó a desarrollar procedimientos para conservar los alimentos. Entonces empezamos a hacer los enlatados por miedo a que los factores climatológicos arrasaran con los cultivos o se fuese la luz y no tuviésemos que comer, pero ya teníamos los alimentos enlatados. Entonces todas estas cosas nos llevaron a evolucionar en el tiempo y somos hoy lo que somos, ¿no? Siempre ha sido un miedo a morir por que nos ataquen el tigre colmillo de sable, nos ataque un dinosaurio, o vengan los espartanos y nos invadan, o nos invadan los romanos, o cualquiera de ese tipo de cosas, o una enfermedad tan letal como el COVID-19, que también quisiera hablar un poquito de eso.
Sí. Son aspectos que nos han ayudado a evolucionar. Ahora, fíjate esto. Dentro de esa evolución han habido descubrimientos interesantes que han causado un miedo sin límite, ¿no? Por ejemplo, como hablamos de las vacunas, ¿no? A finales de los 1800, ¿quién iba a pensar? No era lógico para el hombre que inoculando un cuerpo humano con otras bacterias o con virus o con lo que fuera, íbamos a acabar con enfermedades como la viruela. Entonces, para las personas era algo, inclusive desde el punto de vista religioso, era algo, ya va, estamos haciendo algo que está en contra de Dios, ¿no? Y eso fue a finales del siglo XVIII, y hoy por hoy seguimos disfrutando de los beneficios de tener aspectos tan importantes como la vacuna en el mundo médico. Otras cosas que fue un descubrimiento interesante y que la gente en su principio los vio como un desastre fue la invención de la locomotora. Fue tan cómico que las primeras locomotoras se desplazaban a 50 kilómetros por hora, o sea, lo que se desplaza una bicicleta. Sí. Pero las personas pensaban que montarse en una locomotora y moverse a 50, 60 kilómetros por hora iba a partirles les partía el cuerpo debido a la velocidad. No sé. Y hoy tenemos carros que se desplazan a 300 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, teníamos ese tipo de mentalidad, y que además el humo los iba a contaminar y los iba a matar adentro de las locomotoras. Cosas como esas, en sus inicios causaron un temor terrible, pero que hoy todavía seguimos. Uno de los descubrimientos más interesantes que ha habido desde entonces es el teléfono. Cuando Graham Bell inventó el teléfono, las personas llegaron a pensar de que por la vía del cableado de los teléfonos iban a escuchar voces de personas que estaban fallecidas, ¿no? Cosas como esas. Y que los cables iban a traer los rayos, y los postes del cableado iba a traer los rayos, y que todo el mundo iba a saber lo que ellos estaban conversando, y que iba a haber se iba a invadir la privacidad de las personas. Entonces se opusieron muchísimo, y Graham Bell tuvo que invertir una gran cantidad de dinero para demostrarle públicamente de que eso no era así. Sí. Entonces, bueno, invenciones como esas fueron bastante importantes. El descubrimiento del vehículo, ¿no? Que bueno, no lo descubrió, pero lo popularizó Henry Ford con su producción masiva. Sí. Las personas lo veían como que era algo sumamente letal, porque las explosiones, y usaba gas o gasolina o lo que fuese, y entonces era una bomba andante, ¿no? Y pensaban que los carros no tenían ese control, la persona no los iba a dominar, perdón, y que el carro iba a hacer lo que quería y todas estas cosas. Tanto fue así que en Inglaterra los primeros vehículos iban custodiados, por decirlo de alguna manera, por una persona que iba caminando con una bandera roja para advertirles de que venía un vehículo. Una cosa ridícula que hoy por hoy ni siquiera tenemos la visión de que fue así. Sí. Y una de las invenciones que pienso ha tenido mayor impacto en nuestras vidas es el de la aviación, el del avión. Entonces, cuando los hermanos Wright inventaron el avión, era tan, ¿cómo se llama? Tan peligroso lo que estaban haciendo, que ellos cada vez que iban a hacer una prueba llevaban 5 partes de cada uno de los componentes del avión, ¿no? Porque se caía, entonces tenían para 5 repuestos de cada parte, ¿no? Para poderlo reparar. Sí. Así era de peligroso, ¿no? Su primer vuelo apenas duró 12 minutos, una cosa así, alcanzó 36 metros, o sea, fue una cosa bastante corta, ¿no? Pero es lo que tenemos hoy. Entonces, las personas decían que no, que eso era volar, era algo en contra de la naturaleza, que el hombre no estaba hecho para volar. Y fíjate, todas esas cosas que son parte de la evolución, las mantenemos hoy día, ¿no? Estamos hablando de invenciones que ocurrieron hace 100 o más años. Sí. Entonces, esas cosas, en su momento fueron temores, pero fíjate la importancia de cómo pudimos transformar esos temores para llevarlos a lo que hoy por hoy tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, hoy disponemos de automóviles, disponemos de locomotoras, contamos con teléfonos que todo el mundo carga 1 o 2 teléfonos encima. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Pero en su principio fue un factor de miedo. Pero ya hoy entendimos que es una cuestión que es parte de nuestras vidas
y que es parte de nuestros negocios inclusive, porque ahora para poder viajar necesitamos tener conexión a internet, necesitamos hablar por teléfono. Si queremos hacer negocios, tenemos que viajar a otros países, utilizar el avión, utilizar la locomotora, utilizar los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos ir a nuestra oficina, necesitamos un vehículo que nos lleve y nos traiga. Claro. Entonces, un poco eso de cómo esos miedos los transformamos a cosas que realmente valen la pena y que son parte hoy por hoy de nuestras vidas. Wow, tremendo. O sea que el miedo debería ser ese combustible que nos impulsa a romper esa barrera, porque como mencionábamos al principio de este episodio, puede ser que romper esa barrera del otro lado esté lo que la humanidad necesita para que la historia cambie para bien. Liraf, en resumidas cuentas, un par de minutos, ¿cuáles serían esos consejos, esas cosas que tienes en tu corazón posiblemente que quisieras dejar para ir concluyendo a ese emprendedor, a ese líder que nos está escuchando? ¿Cuáles serían esas palabras que tú quisieras dejarle desde tu corazón al corazón de ellos? Mira, durante el COVID-19 escuché una frase bien interesante que decía, mientras unos lloran, otros venden pañuelos, ¿no? Y esa fue una frase que no sé si la había escuchado, pero durante el COVID la escuché tantas veces que la fijé. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay personas que se paralizan cuando consiguen un inconveniente, pero hay personas que usan el miedo como una chispa, como un disparador, que los hace mover hacia adelante y los hace entender y analizar y buscar respuestas a los problemas que tienen para que su negocio prospere. Entonces, una de las primeras cosas que yo le diría a las personas es que no se paralicen, que busquen asesoría, que evalúen cuáles son los problemas y siempre busquen moverse hacia adelante. Paralizarse nunca es bueno. Y bueno, fíjate lo importante de esto de no paralizarse, que durante el COVID, que quería tocar ese punto, mucha gente cerró los negocios, se fue a su casa y se quedó plasmada a ver televisión. Mientras hubo empresas que dijeron, no, ya va, si aquí tenemos una tremenda oportunidad, la gente no va a poder salir a buscar comida. Entonces ahí fue donde Uber Eats disparó sus ventas o su crecimiento como compañía porque se dedicaron a llevar y traer comida, ¿no? Empresas como Amazon tuvieron que hacer montones de shifts adicionales y incrementaron el número de personas trabajando porque, bueno, ya la gente no quería salir a la calle, no quería ser contaminada y decía, bueno, vamos a hacer una cosa, puedo comprar por Amazon, me lo ponen a la puerta de la casa y ese tipo de cosas. Y en el área de los negocios, por ejemplo, inclusive en las mismas comunicaciones familiares, Zoom, que en ese entonces no era una compañía tan reconocida, tuvo una explosión porque la gente no quería, muchas personas fueron a trabajar desde casa y las reuniones se hacían por Zoom. Entonces, ese contacto entre compañeros de trabajo era básicamente a través de la computadora y ya no era en la oficina. Entonces, esas tres compañías son un ejemplo fehaciente de lo que significa el no detenerse, sino moverse hacia adelante. Excelente. Entonces, señoras y señores, sin temor al miedo. Espero hayan disfrutado estos episodios y Liraf, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir de tu conocimiento y nos estaremos viendo la próxima. Chao, chao. Saludos. Chao.